Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer hablar con ustedes. Bien, bueno, está Fernando Salino, otro columnista nuestro, que es un exquisito de la palabra y del pensamiento, ¿sí? Así que Un quiero... fuerte abrazo también es para él. Bueno, ¿leíste la nota de Alberto Námbito o no? Supongo que no. Sí, sí, la leí hoy a las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, ya la estaba leyendo. Sí, sí. Eso para decir que Guillermo se levanta muy temprano porque es un gran laburador. Sí, pero es un problema de la edad ya. Sí, Es sí. un problema que a medida que vas envejeciendo ya la cama no te queda mucho tiempo. No, es Pero verdad, qué mal, pero es cierto, tenés razón. Yo también me levanto temprano y digo, la puta madre, pero ¿cómo me voy a despertar tan temprano? Sí, claro, vamos creciendo, vamos creciendo. Sí, vamos creciendo, ya estamos entrando, ya estamos saliendo de la adolescencia. Guillermo, Alberto dice, el título de la nota es esta: el país necesita un ministro de Economía integral, no un ministro del dólar, ¿sí? Vos que sos un economista de fuste, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Totalmente. Yo digo, necesitamos un ministro de Economía formado en los principios y valores permanentes de la patria, porque los dos elementos son esenciales, los dos elementos. Nosotros necesitamos, no existe el economista global. ¿Viste cuando vos decís, no, mira, un tipo se va a estudiar a las mejores universidades y después viene y sabe economía? ¿Qué economía sabe? La economía argentina. La economía argentina la vas a saber si te reuniste muchas veces con los gobernadores, con los intendentes, con los empresarios de FUTE y con los dirigentes sindicales de FUTE. Cuando digo de FUTE es al margen de la envergadura de la empresa, porque hay extraordinarios empresarios que manejan comercio de 4 o 5 empleados y son extraordinarios empresarios. Vos los conocés tanto como yo. Cuando digo empresarios de FUTE son aquellos que hayan pasado a lo largo de su vida las sucesivas crisis que te demanda el mundo y particularmente la Argentina, y que estás en pie, que están probados. Bien, si el ministro de Economía no conversó con ellos, no los conoce, no sabe cómo piensan, ¿cómo va a ser la economía de la Argentina? Pero ¿cómo vas a hacer si no conoces los actores que hacen la economía? El ministro de Economía, con las instrucciones del presidente, le da la dirección a la economía. Sí. Pero después la hace el sector privado, la hacen los dirigentes sindicales, los empresarios, los gobernadores, los intendentes, lo de los movimientos sociales. Eso es la economía. Lo demás es una aproximación a la economía. Mira, el otro día me hicieron un reportaje, era una señora periodista, más joven que nosotros, pero de nuestra generación. Y digo, mire, esto es lo mismo que cuando nosotros nos casamos. Todos nos casamos y teníamos una tía, alguien, que nos regaló un libro de recetas de cocina. Y entre el libro de recetas de cocina y que te saliera el plato, pasaron un montón de años. Sí, claro. Bueno, esta es la misma diferencia entre terminar la facultad y que te salga el plato. Es la experiencia de la vida, y conocer a la gente, y entender, y saber. Entonces, no solo un ministro de Economía necesitamos, y no un ministro que administre el dólar, que es lo que dijo brillantemente el gobernador, porque parece ser que en los últimos años la economía se redujo al análisis financiero, a la matemática financiera, y eso es una materia sobre 40, sino también formado en los principios y valores, que es entender estas cosas profundas de la vida. Si no, no se puede hacer buena economía. Fernando, sumate a la charla. Sí, a mí me gustaría preguntarle a alguien de tanta experiencia en el terreno, ¿cómo hacemos para que las provincias ocupen otro rol, Guillermo? Nosotros creemos que la Argentina va a salir por las provincias, pero en tantos años luchando en el Parlamento, luchando en todos lados, no hablo específicamente. Fernando fue diputado nacional, hablo... Guillermo, te sumo ese dato, y además rector de la Universidad de La Punta, ministro de Educación. Bueno, tiene una larga trayectoria, ¿sí? Pero no, en serio, a mí me interesa que alguien que conoce el terreno, que trabajaba, por ejemplo, mucho con el mercado central, con esos espacios,
analicemos un poco cómo hacemos para que haya un verdadero desarrollo federal y las provincias seamos motor de la salida de la Argentina, pero de verdad, no de adelantos del tesoro y de subsidios y de ayuda y de eso, sino que verdaderamente podamos salir. Mire, la primera clave, no la única, la primera. Si yo le digo a usted, quizá de economía no es su expertise, pero no importa, porque la pregunta que me está haciendo me demuestra que hay un conocimiento profundo de la realidad. Le digo... Ya que estamos, soy licenciado en administración. Entonces sabe de economía. Entonces sabe de economía. El único que no sabe nada soy yo. ¿Sí? Entonces le digo, mire, diagrámeme el directorio del Banco Central. Acá tiene libertad de elección. Y usted, con el conocimiento de la Argentina profunda y de sus sectores sociales, me dice, mira, en el directorio del Banco Central tiene que haber 2 muchachos que ofrecen el interior. Elegirlo de donde quiera, pero tiene que haber más. 2 muchachos que expresen la producción del lado de la patronal y 2 muchachos que lo expresen del lado del movimiento obrero. Y tiene que haber alguno que exprese al ministro de Economía o al presidente. Bueno, el directorio del Banco Central pueden ser perfectamente 10 integrantes y te está sobrando todavía para que sigamos eligiendo. Ahora, si cuando vos elegís el directorio del Banco Central es por su expertise en la City, y si alguna vez estuvo en una mesa de dinero, o si te puede hacer una tasa de interés compuesta mentalmente, bueno, estamos equivocados. Porque la política monetaria, naturalmente, que es un auxiliar de la política económica vinculada al sector real de la economía, por eso el servicio financiero, pero es muy importante. Y ahí se empiezan a federalizar las políticas. Lo mismo te diría con el directorio del Banco Nación. ¿Cómo conformarse el directorio del Banco Nación? Bueno, tenés que tener representantes de la producción. Cuando vos empezás a definir los funcionarios de las empresas, porque finalmente de esto estamos hablando, relevantes que hacen la economía y sobre las cuales vos tenés capacidad de decisión, como es el sistema financiero en términos del Banco Nación, el Banco Provincia, o el Banco Ciudad, o el Banco Central, o tenés la posibilidad de definir, por ejemplo, el directorio del YPF, y no solo el directorio, sino la asamblea de accionistas que van a definir el plan de negocio de YPF. ¿A quién mandarías vos como representante de una Argentina federal a la asamblea de accionistas de YPF, del cual tenés el 51%, y para conformar el directorio de YPF? Porque al tener el 51% tenés mayoría. Algún experto petrolero como el que trajimos de Londres alguna vez, Galucho, que hizo una carrera extraordinaria, pasó de empleado a petrolero en 2 o 3 años, una cosa extraordinaria. Bueno, o realmente ponés a los que entiendan la importancia de la energía en la tasa de rentabilidad de todas las empresas del país. Claro. Y bueno, ahí es donde se empieza a definir esta Argentina federal. Hablando de la Argentina federal, Alberto dijo ayer estoy leyendo la nota, ¿no? Dice, pongan el crecimiento económico, social, de la salud, de la educación en las provincias y pongan a la nación comparativamente. El crecimiento es enorme, lo que han hecho las provincias con sus propios medios y con sus propias decisiones. Es impresionante. La provincia de Córdoba ahora está trabajando sobre el plasma y produciendo los respiradores. La ciudad de Buenos Aires, donde se concentra el mayor poder económico, no produce nada. Yo no vi plantación de soja, ni plantaciones de maíz, ni fábricas de nada. Lo que sí hay son talleres clandestinos de explotación. Si usted decide que sea la ciudad de la inteligencia, pero deje, es decir, dice Alberto, que sea la ciudad de la inteligencia, pero deje que los demás sean la ciudad de la producción y del crecimiento. Es una definición categórica respecto a una mirada que indudablemente tiene mucho de lo que nos pasa a nosotros, que vivimos en el interior del país, pero que me parece que refleja una realidad. No sé si estás de acuerdo o no, Guillermo. Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con la definición que hizo Alberto Rodríguez Sá, pero con las 2 manos, a pleno. Estoy totalmente de acuerdo con esas definiciones. Nosotros tenemos una Argentina productiva que finalmente
es la Argentina que deviene de nuestros principios y valores centrales de nuestra doctrina. Por eso la doctrina no es un tema menor. La doctrina es la que te permite a vos tomar las mejores decisiones porque te encuadra. No es que un día sos una cosa, otro día sos otra. Tenemos un tema nuevo, el coronavirus. Nadie sabe nada, es cierto, es un hecho novedoso, y siempre pasan hechos novedosos, y el ser humano va abordando estos hechos novedosos hasta que consigue el conocimiento y finalmente terminó de ordenar todas las variables detrás de ese fenómeno. Por lo tanto, ante un fenómeno nuevo no hay expertos, porque al menos que me corrijan, no puede haber expertos ante un fenómeno nuevo. Muy bien, entiendo que ese comité o consejo, lo que armó el presidente, es de aquellas personas que por su formación se aproximan, dentro de los argentinos, los que más se aproximan a entender este fenómeno. Perfecto, pero ya tenemos que relativizar la palabra expertos, porque no es expertos en la temática, porque sobre la temática no han estudiado nada porque es nueva. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer mi humilde recomendación? ¿Qué tiene que hacer entonces el que tiene que tomar decisiones? Desde la doctrina. ¿La doctrina qué dice? Y la doctrina dice que se persuade, no se ordena. Que no se conduce desde el miedo, que no tenés que instalar el miedo, que tenés que instalar la persuasión. Bueno, finalmente podemos ser más o menos doctrinarios, pero ¿qué nos pasó? Le tiramos piedras a una ambulancia en Salta. ¿A quién le tira piedras? Trabajadores. ¿A quién estaba dentro de la ambulancia? Una trabajadora golondrina. ¿Qué querían hacer con esa señora? ¿Prenderle fuego como en la vieja época de las brujas porque estaba enferma? Si es que estaba enferma. Muy bien. Segundo ejemplo. Vamos a la Villa Azul. Sí. Y la rodeamos de policías con uniforme de combate y armas largas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué hubiese hecho Evita? ¿Hubiese ido Evita con un ejército? Sí, con un ejército de enfermeras. Y si Evita tenía que tocar a un niño enfermo y tenía el problema de contagiarse, asumía el riesgo y después se quedaba 14 días enclaustrada haciendo la cuarentena. Pero si ella le salvaba la vida por tocarlo, lo hubiese tocado. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Porque cuando entregas tu vida la salvarás, dice el Evangelio. Entonces, esos ejemplos de la doctrina son los que hubiesen permitido, sin conocer el fenómeno, tomar las mejores decisiones mientras vas conociendo el fenómeno. Si la salud te viene de la base material de la nación, y la base material de la nación son todos los bienes y servicios que genera la patria, y nosotros creemos que hay una sola clase de hombres que son los que trabajan, lo que vas a generar es un mecanismo para que no se deteriore el trabajo de los que obligatoriamente tienen que trabajar porque tienen que generar los bienes y servicios para que no se deteriore la salud de tu pueblo. Y esos son los héroes. Esos son los héroes, entonces no tendrías ninguno poniendo un cartelito apostillando a los médicos cuando vuelven de salvar vidas, a los policías o a la gente del ejército o a los que fuere, o a vos periodista o a mí. Sí. Porque en realidad los que están trabajando son a los que hoy tenés que proteger. Pero claro, no te lo da el conocimiento del coronavirus, te lo da el conocimiento de la doctrina, porque la doctrina te enseña a tomar decisiones, te enseña que en el centro está el hombre, está el interés nacional. Es decir, que esto no es para cualquiera, digamos. Y cuidar al hombre sí. es cuidarlo en su base material y en su base espiritual. Sí. Porque el hombre es cuerpo y alma. Claro, cuando vos entras en esta reflexión, quizá hubieses puesto en duda si alcanzaba con 4,5 millones de argentinos trabajando. La primera decisión de cuarentena, por ahí tomada de arrebato, y está bien, algo tenía que hacer el presidente y lo hizo y todos obedecimos, pero alguien le tiene que haber dicho al presidente: mire, presidente, con estas decisiones nosotros estamos dejando 1 sobre cada 10 argentinos trabajando, y es muy difícil mantener la Argentina así. Por lo menos hagamos mitad y mitad de lo que estaban trabajando en febrero. ¿Y cómo hacemos eso? Planificando la economía.
como hacía el general Perón. Para eso lo tenés que planificar. Y si no sabés cómo hacer que el transporte no se transforme en un centro de contagio, el transporte público, llama a los empresarios y llamen a los sindicalistas, que se le van a dar un montón de propuestas de cómo hacen que la gente viaje y no se contagie en los medios masivos de comunicación. No lo va a resolver alguien que escribió un trabajo sobre el transporte, lo van a resolver los que trabajan en ese sector de la economía. Y eso es profundamente peronista, la planificación. Fernando. No, me parece que, volviendo un poco a lo anterior y llegando a esto, es función nuestra, y lo decimos siempre, instalar la economía desde otras variables. Nosotros queremos hablar de consumo, queremos hablar de empleo, queremos hablar de inversión productiva, de infraestructura productiva, y creemos que se sale por ahí. Si vamos a estar todo el tiempo con la base monetaria y el tipo de cambio, claramente no tenemos salida, y estamos en esta trampa de hablar siempre de cuestiones que no van a resolver la cuestión y que claramente no nos van a dar lugar a esto que preguntaba de las provincias. Y lo demás es profundamente doctrinario, y obviamente como compartimos la doctrina, absolutamente vamos a coincidir. Es difícil tenerla presente, pero me parece un excelente recurso cuando uno tiene que trabajar estas cosas y estás en un dilema como el de la Villa Azul, pensar en Evita. La verdad que es una referencia ineludible. Yo creo que los funcionarios están haciendo el esfuerzo, la verdad que los siento presentes. No me parece que haya indiferencia ni cosa parecida, pero me parece que esto de tener presente la doctrina y de tener presente Evita, cuando tenés que tomar decisiones y te ves en una situación complicada como esta, es lo mejor que te puede pasar. Guille, bueno, mira todas las cosas que estamos diciendo, está bueno. Decime lo último que me quieras decir, como para dejarnos pensando, cosa que siempre haces. Yo reafirmo lo del compañero. Yo a Berni lo aprecio, es un gran funcionario. Sí. Pero lo de la Villa Azul no es un tema de seguridad, es un tema de salud pública. Y lo primero para abordar la salud pública es el amor, no el miedo. Es el amor. El amor cuida y el amor cura. Claro, pero para eso tenés que creer en esto, y eso, por eso nosotros somos una doctrina de amor y paz. Claro. Me quiero quedar con eso, Guille. Me quiero quedar con eso, ¿sí? Me quiero quedar con eso, porque me parece que es un mensaje impresionante, ¿sí? Te mando un abrazo grande y gracias por el llamado como siempre, y un placer haber hablado con el compañero.